Bueno, entonces ese aspecto que acabamos de recalcar en este momento es porque no deben confundir. Es cuestión de darse cuenta nomás. Otra cosa es el algoritmo de análisis y otra cosa ya es programar. Pero es cuestión de darse cuenta. ¿Ya? La mayor parte de programar, repito, no se sacan de la cabeza jamás esto. Es lógica nomás. Programar no es difícil, es cuestión de darse cuenta qué es lo que está haciendo nada más. Y esa parte está en la lógica. Saber cuáles son los pasos correctos, cuál es el orden que debo dar, cuál es la solución más correcta. Entonces eso es lógica. Todo es lógico, ¿no? Y es obvio, porque prácticamente la mayoría de las personas que cometen ese error de ponerle R más aquí es porque no está pensando, está diciendo R, pero ¿cómo vas a confundir? Esa es la etapa de entrada, no es declaración de variables, esa es la etapa de entrada. Entonces prácticamente esto no puede ser R, porque si le pones R ahí, es como si estuvieras pidiendo 5 valores ya, y no necesitas 5 números, necesitas solamente 4. Y mucha gente dice, pero la R, no, es que esto es entrada, esto es declaración, es otra cosa. Entonces es cuestión de entender las cosas, nada más. De todas maneras, lo que nos interesa es esto de la programación. Esto no es que nos valga los diagramas de los algoritmos escritos, no, preguntan. Varias veces, aunque no lo crean, aunque suena chistoso, en algunas competencias, digamos, de programación para niños, hacen hacer diagramas de flujo. Yo he tenido esa oportunidad de enseñar diagramas de flujos a niños de escuelas. Ahora hacen competencias de eso, ¿no? Les he guiado en ese aspecto. Ahora, otra situación, en exámenes de trabajo preguntan, según preguntan, sí o sí preguntan, ¿no? Preguntan, a ver, ¿sabes hacer diagramas de flujo? Sí, hago un diagrama de flujo, allá hago. Entonces, no es que no tenemos que olvidarnos, ¿no? Obviamente eso es lo más importante, interesante, pero no debemos olvidarnos de lo principio, ¿no? Algoritmo y diagrama de flujo. Muy bien. Entonces aquí tendríamos, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos la declaración de las variables y la entrada ya estaría. Entonces, yo ya puedo saltar al proceso, ¿no veo o no? Ya puedo saltar al proceso. Me vengo aquí, le damos y Enter, ahí está Enter, y salto a la siguiente línea de código, ¿ya? Y en la siguiente línea de código lo que voy a hacer es poner, pues nada, prácticamente la o las operaciones que resuelvan el problema, porque ese es el concepto del proceso. Entonces, prácticamente aquí pondríamos R, toma el valor de A, como es multiplicación, por asterisco. Asterisco siempre significa multiplicación, por B, por C, por D. Y punto y coma. Y con eso estaríamos terminando, o estaríamos poniendo la operación respectiva. Si son dos, tres operaciones, las tres. No habría ningún problema acá. Listo, perfecto. Y después agarraríamos Enter y después, bueno, nada. Con esto estaríamos terminando el proceso. Y finalmente faltaríamos ya podría saltar a la salida. Entonces la salida sería, ¿con qué palabra reservada? ¿Con qué hacemos salida? Cout, Perfecto, CO. menor, menor. Listo, CO, y el flujo es menor, menor, y directamente ponemos la variable. Sería en este caso R. Y como es la única variable que quiero mostrar, punto y coma. Y le ponemos punto y coma. Y prácticamente esta sería la solución al primer ejercicio que ustedes deben hacer. Le vamos a compilar. Compilamos para verificar si el lenguaje, bueno, perdón, que mi código no tenga ningún error. Y si todos vemos, claramente dice 0 errores, 0 warning, y bueno, en un segundo. ¿Qué quiere decir este tiempo de 1 minuto y 1 segundo? Significa que es el tiempo que ha tardado la máquina en traducir esto al lenguaje máquina. Entonces, no ha tardado nada, en 1 segundo. Entonces, ya está ahorita compilado, entonces ya puedo yo ejecutar mi programa y ver cómo la máquina ejecuta cada una de mis instrucciones. Ahí está. Entonces agarramos y se queda parpadeando. Ahorita vamos a explicar, es bien importante. 4, enter, siempre con el enter. 4, enter, 2, digamos, 1 y 1. 8 me sale, ¿no? ¿Y está bien? Claro que está bien, porque si nosotros multiplicamos 4 por 2 va a ser 8, 8 por 1, 8, 8 por 1 otra vez, 8. Entonces prácticamente tenemos la multiplicación de 4 números perfectamente hecho en C++. Así sería la solución esta, ¿sí o no? ¿Así han resuelto? Sí, sí, sí. Sí, Sí, Perfecto. y Ahora para tienen que guardarlo darse en Q. cuenta de lo siguiente. Ahora tienen que darse cuenta, lo que voy a explicar es importante, de cómo la máquina hace, cómo la máquina interpreta el código que está aquí. Y eso es bien importante y muy interesante que lo tienen que tomar en. Ahora, antes, a ver, aquí hago una preguntita. ¿Este código que acabo de hacer ahorita, será un código que tiene mensajes protocolares, sí o no? No, no, no. No. En ningún momento me estoy diciendo. Este sería el código limpio para la solución del problema que les he planteado. Aquí no he puesto ningún mensajito, porque ya hemos hablado de mensajes protocolares, ¿no? Se puede poner mensajitos de todo tipo para que yo pueda dar instrucciones, en todo caso, al programa para que el que esté viendo o esté ejecutando mi programa pueda saber qué es lo que está pasando. En este caso,
En este caso, cuando hablamos de competencias de programación, ya les he dicho, repito, en competencias de programación no entra, ningún motivo entra mensajes protocolares. En competencias de programación no les importa para nada los mensajes protocolares, les importa la solución pura y exacta al problema que te están pidiendo. Es como si yo te diría, en una competencia de programación, si me piden a mí multiplicar 4 números, esa sería la solución más exacta que darles. Porque si uso aquí un mensaje protocolar, ese mensaje protocolar no va en una competencia, ya os he explicado, ¿no? Pero si mi programa no es para competencia y es para usuarios terceros que no saben nada de informática, entonces ahí le puedo poner cualquier tipo de mensaje que yo quiera. ¿No veo o no? Entonces, mucha diferencia, ¿ya? Por favor, es importante esto porque me gustaría al año poder ya tal vez seguir con la materia, no sé si Dios quiere, en todo caso, y poder tal vez ya hacer participar de algunas competencias, ¿no? Y poder medir con otras personas. Y eso sería interesante. Ahora, mucha atención a lo que se va a explicar en este momento. Mucha, pero mucha atención, por favor, ¿ya? Ya sabemos que el proceso de compilación, pues significa traducir lo que está en lenguaje C++ al lenguaje de la máquina, para que la máquina lo pueda ejecutar, ¿ya? Muy bien. Atiendan ahora. Pero ¿cómo es que funciona esto? Atender, ¿ya? ¿Cómo es que funciona esta parte del lenguaje? Atiéndame. Evidentemente, ya sabemos que esto es lenguaje C++ y la máquina no interpreta esto, no conoce esto, pero conoce lenguajes de ceros y unos. Entonces, esto se compila gracias al compilador. ¿Cuál es nuestro compilador? Es el MinGW, ¿no? Y que con ese compilador lo que hace es traducir esto al lenguaje de ceros y unos para que la máquina interprete, ¿ya? Y además de que al momento de compilar ya obtenemos un ejecutable. Eso ya los voy a mostrar después. Esta parte es importante que me entiendan cómo y cómo hará la máquina, cómo internamente esto, porque esto ya es un programa. Con eso, al momento de compilar y ponerle play, yo acabo de crear un programa y les muestro. Miren, les muestro. Recuerden ustedes que cuando yo le he puesto, no me acuerdo dónde está la dirección, creo que le he puesto en trabajos. ¿Qué se llamaba? A ver, vamos a volver a crear ya. Archivo, bueno, o aquí podemos ver, creo, clic derecho. New folder, open project folder. Ah, ya, en unidad G, C++ symbol hub. Ah, ya, entonces me voy a ir ahí. Miren esto. Voy a hacer esto. Unidad G, C++ symbol hub. Aquí está. Y aquí está, mira, aquí se supone que se guardan todos mis proyectos. Me voy a entrar ahí. Observen. Aquí está el que hemos hecho ayer y aquí está el que estoy haciendo ahorita. Y observen ustedes, ¿por qué me atrevo a decir que acabo de crear mi primer programa? Claro, aquí está, miren. Se van a ir dentro de bin y aquí tengo un archivo mult.aplicación. Es un ejecutable. Y si yo doy doble clic aquí, esto es lo que se ha creado. Esta es mi aplicación. Pues es la aplicación aquí. ¿Y esto qué es? Este es el ejecutable que llega a ser resultante de mi código. Entonces acabo de crear un programa. Acabo de crear una aplicación sencilla de consola, sí, pero acabo de crear, porque cuando vos quieres entrar a un juego, ¿qué haces? Te vas al ejecutable, le das doble clic y funciona tu juego. En este caso, yo acabo de crear un programa sencillo, sí, pero aquí está el ejecutable, miren. Le doy doble clic aquí. Ah, bueno, en este caso probablemente porque se está ejecutando. A ver, ejecuta como administrador. Ahí está, ¿no? Eso dice, me está pidiendo una librería, ¿no? Bueno, pero este es el ejecutable, que es el resultado. Este es el resultado de mi programa que yo acabo de ejecutar. Pero ahora, lo que quiero que me entiendan es que ya, al mostrarles esto, ya les estoy mostrando que acabo yo de crear mi primera aplicación, que es el resultado. Este es mi ejecutable, ¿ya? Y es el ejecutable que ya está en lenguaje máquina, y la máquina ya al dar doble clic se debería ejecutar. No, ahorita tengo un error de librería que no lo voy a dejar abierta. Probablemente la máquina no tenga esa librería para ejecutar esta aplicación. Entonces tengo que descargar la librería, ¿ya? Entonces no lo voy a hacer eso para no tardar. Lo que quiero explicarles ahorita es cómo funciona esto, cómo la máquina interpreta este código. Quiero que entiendan esto para que esté clarito. Nuevamente repito, si ustedes saben cómo la máquina interpreta esto, perfectamente van a saber cómo programar. Mucha atención. La máquina, aunque no quieran, es un algoritmo. Es un algoritmo. Es un algoritmo porque cumple con los 3 pasos esenciales. Porque el algoritmo debe ser finito, organizado y coherente. Entonces, este código que acabo de escribir aquí, de alguna forma es un algoritmo, porque tiene que cumplir sí o sí y de forma estricta con los 3 pasos. Finito, organizado y coherente. ¿En qué momento me doy cuenta que es organizado? Pues por estos números. 1, 2, 3, 4 y empieza así. Entonces, hay un orden. Tiene un orden de ejecución.
Cada línea tiene un número. Entonces, este que dice 7, 8, aquí es como poner paso 7, paso 8, paso 9. Entonces, está organizado, ¿sí o no? Entonces, esto es como un algoritmo. Es un algoritmo en realidad. Ahora, lo siguiente. El algoritmo debe ser finito. Tiene un inicio y un final. Este código que tengo aquí, ¿es finito? Sí. ¿Por qué es finito? Porque aquí empieza y aquí termina. Entonces, tiene un orden de dónde va a empezar y dónde va a terminar. Entonces, es finito. Esto también es finito. Coherente. ¿Debe ser coherente? Claro que sí. Tiene que ser coherente. Por ejemplo, si yo le pongo esto, yo le pongo aquí la variable t, digamos aquí, esto ya es incoherencia, ¿sí o no? Eso es una incoherencia total. ¿Qué me puede decir si le pongo t ahí? ¿Por qué digo que es incoherente? ¿Dónde estaría el error? Mm, En en las la variables, salida. sí. En las A variables. ver. Más específico, en la declaración de las variables. Es que yo en la declaración estoy diciendo que voy a trabajar con A, con B, con C y con D y con R. Aquí está A, B, C, D. Perfecto. Estas 4 variables las estoy usando aquí. Pero aquí estoy diciendo que la variable T va a guardar A, B, pero la variable T nunca ha sido declarada. Entonces, ¿es una incoherencia o no? Entonces, los algoritmos escritos en más tienen que cumplir con los 3 pasos que vamos a avanzar. Lo mismo debe cumplir aquí. Porque si yo compilo esto, error. Error. Y el error está clarito. Mira, aquí está el error. Aquí quiero, importante aquí. El cuadrito de error siempre, este cuadrito de error siempre te va a marcar la línea o las líneas posibles del error. Por ejemplo, mucha gente en C++ agarra y dice, ah, esto me marca el error. Y piensa que en esta línea que te está marcando debe estar el error. No, pasa que a veces el error ocurre en la línea de arriba o en la línea de abajo. O sea, el error te da una pauta nomás, no te da el error exacto. O sea, aquí me está marcando. En este caso me está marcando el error real, ¿no? Que está en esta línea, pero a veces pasa que te marca aquí, pero el error está en la línea superior. Entonces, les doy como consejo que cuando tengan que ustedes depurar su código y encontrar errores, si les marca este lugar aquí, es porque el error está aquí, o puede estar aquí, o puede estar en la parte de abajo. Entonces, deben ponerle foco a este, o a este de aquí, o al de acá abajo. Tienen que estudiar estas 3 líneas posibles, ¿ya? ¿Qué dice el error? Inglés nuevamente. Dice, miren, el error T, que es una variable, obviamente porque es variable, dice, no está declarada en este espacio. Entonces, miren, si yo traduzco esto, o por lo menos intento traducir, ya me dice qué está pasando. Automáticamente me está diciendo aquí, simplemente viendo esto, me está diciendo que T no está declarada. Y la pregunta es, si yo reviso mi código, ¿qué está pasando? Pues está pasando lo que me está diciendo aquí, que la variable T no es parte de mi declaración. Y ahí está el error. Entonces, esto es una incoherencia. Por lo tanto, aquí lo corrijo. Ah, me doy cuenta y digo, ah, qué chaleco que soy. Aquí le puse R, aquí debo poner R también, porque no es T. Entonces, corrijo el error. Entonces, para volver a la coherencia, ya está. Ahora se compila y ahora no hay ningún error. Entonces, se dan cuenta que el código que escribimos aquí es un algoritmo, pues, ¿no veo o no? Porque cumple con lo finito, organizado y coherente. ¿Sí o no? Sí, Sí. Por eso avanzamos algoritmos primero. Por eso es eso. Ahora, nos saltamos al tema de lo que les decía, entender cómo funciona esto. Atienda, ¿ya? La máquina, y es bien importante, la máquina, cuando nosotros programamos, o la máquina cuando está interpretando un código, lo primero que hace es verificar directivas. No voy a entrar en detalle de la verificación de directivas porque todavía no estamos usando. Cuando aprendamos a usar directivas, ahí vamos a explicar, ah, ya esto por esto. Hace esto, ya. Pero por el momento, esto no lo voy a explicar porque no quiero confundir. Cuando lleguemos al momento de explicar eso, vamos a entrar a detalle esa parte. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Entonces, la máquina cuando ejecuta el código, lo primero que hace es verifica directivas y verifica el namespace, ¿ya? Pero esto no lo voy a explicar. Y después de haber verificado esto correctamente, luego les explico cómo hace esto. Alguien nos preguntó ayer, ¿no? Cómo son las directivas y demás, pero lo vamos a entender con un ejercicio tal vez mañana. En este momento no. ¿Qué es lo que hace? Atender bien esa parte. Entonces, la máquina agarra y dice, allá, ¿dónde empieza? Siempre, atender. Siempre, pero siempre la máquina empieza a ejecutar línea por línea. Igual que un algoritmo. Por ejemplo, en el algoritmo le poníamos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y siempre cuando ejecutábamos nuestro algoritmo, pues siempre al tener un orden, siempre iba paso 1, luego iba al paso 2. No era cualquier paso, no estaba desordenado. Entonces, aquí lo mismo. La máquina cuando ejecuta código en C++, siempre, pero siempre ejecuta las órdenes, las instrucciones, línea por línea. ¿Sí? ¿Qué es línea por línea?
Pues primero hace este que es el 7, luego hace la línea 8, luego hace la línea 9 y por eso tiene esas líneas que están aquí, ¿ya? Ahora, la máquina después de verificar las bibliotecas, las directivas y el namespace, automáticamente salta a la función principal. ¿Por qué la función principal? Porque todo el código va a salir adentro, ¿no veo o no? Siempre, pero siempre compila a partir de la función principal. Entonces la máquina agarra y dice, ah, ¿dónde está la función principal? Está aquí. Esta es la función principal. Entonces agarra y dice, ¿y dónde empieza? Entonces, por eso las llaves son importantes. ¿Dónde empieza la función principal? Entonces, automáticamente la máquina sabe que tu código que has programado va a empezar en esta llave de apertura. Entonces, aquí es el inicio. Entonces, automáticamente la máquina se dirige aquí y dice, ah, de aquí para abajo, lo que ha escrito el programador es las instrucciones que yo tengo que seguir. La máquina así lo dice, así lo analiza. Y si sabe que debe terminar esto, ¿cuándo? Cuando encuentra el return 0 y encuentra el cierre. Entonces dice, ah, eso, para él, eso es como poner inicio y como poner fin. Entonces ya le estamos dando la instrucción de dónde tiene que empezar a ejecutar las instrucciones y dónde debe terminar. ¿Ve? Como un algoritmo, igualito que un algoritmo. Ahora sí, quiero que entiendan esto. Y con esta explicación van a entender no solamente cómo funciona C++ y demás, muchas cosas, inclusive cómo funcionan los programas en general, ¿ya? A ver, entonces la máquina agarra y dice, aquí empiezan las cosas, y entonces se da cuenta que es la apertura de la llave de apertura y aquí es la llave de cierre, perfecto, entonces agarra y empieza a ejecutar línea por línea todas las instrucciones o todo el código que esté dentro. Entonces aquí, en otras palabras, todo esto. Pero no lo va a hacer de forma desordenada, es un algoritmo, debe ser organizado. Entonces lo hace línea por línea. ¿Qué quiere decir? Que después de esto, la primera línea que ejecuta la máquina sería esa que está aquí. ¿Se va entendiendo? Sí, Inge. Ahora, sí, ¿saben qué significa esto para la máquina? Es importante. Esto para la máquina significa declaración de variables. ¿Pero qué serán las variables? Atender. Sabemos que las variables son letras del alfabeto y pueden ser letras inclusive más seteadas, más combinadas y demás. Pero estas letras del alfabeto, cuando vos creas un programa, ya no es tan a la sencilla, ¿ya? Cada variable, atiéndame por favor, cada variable que tú te declaras dentro de esta etapa de declaración, ¿ya? La declaración de variables no siempre es aquí, puede ser en cualquier lugar, ¿ya? Pero siempre debe tener un orden. Luego lo explico esa parte. En este caso, aquí. Estoy en la declaración de variables, aquí. Entonces, estoy declarando las variables. Internamente en la máquina, atiéndame por favor, internamente en la máquina, ¿saben qué pasa? Trabaja con la memoria de la computadora. La computadora tiene memoria, tiene, ¿no? Tiene varios, no sé si han avanzado ya esto en arquitectura o en hardware. La memoria, lo que es la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria caché. ¿Han avanzado ya eso que son las memorias? Las memorias que tiene la computadora. Sí, Inge. Dicen que Hablamos de Sí, la sí. memoria RAM, por así decirlo. Entonces, la memoria dentro de la computadora, y para nosotros, para los programadores, casi siempre es vista de esta forma, ¿ya? Casi siempre le vemos a la memoria como un conjunto de celdas, es como un panal de abejas, ¿ya? Son celdas, ¿ya? Como un panal de abejas, donde en cada una de estas celdas, la memoria, ¿cuál es el objetivo de la memoria? La memoria guarda valores, ¿no veo o no? Las memorias guardan diferentes valores que los programas necesitan para poder funcionar. Ahora, atienda. Entonces, cuando tú declaras variables, automáticamente saben qué significa en la memoria. La memoria es así. Y tenemos un nombre aquí. Aquí le vamos a dibujar, aquí, a ver, no sé. Aquí no hay un muñeco. Aquí está. Tenemos aquí que es el buffer, ¿ya? Y tenemos al microprocesador. Digamos que este es el procesador. Entonces, el procesador ordena al buffer de que alguien quiere utilizar la memoria, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Estas variables en los algoritmos eran solamente letras, pero ya en programación son letras, sí, pero que ya son parte de la memoria. Por eso ocurre, o sea, no es para, estas letras van a ocupar espacio en la memoria de la computadora, ¿ya? Entonces, atiende. ¿Esto qué quiere decir? El microprocesador ordena al buffer y dice, alguien quiere usar, este microprocesador es la memoria, ¿no? Entonces dice, alguien quiere usar la memoria. Lo primero que se hace es verificar si existe la memoria suficiente para guardar o para crear todas estas variables que estás utilizando. Entonces, la memoria agarra y dice, sí, ¿hay el espacio suficiente? Sí, hay espacio. Entonces, agarra y crea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que hace la máquina es reserva memoria para cada variable. ¿Saben qué quiere decir esto? Y lo hace de forma aleatoria. Esta celda, le voy a poner, digamos, de color amarillo. Esta va a ser la celda que se llama A. Le vamos a poner aquí arribita.
Si alguien tiene alguna pregunta, algo, por favor, el momento para preguntar, ¿ya? O tiene alguna consulta. Entonces, hagas esto y dice esto. Crea la variable que se llama A. Pero en informática, lo dentro, la variable, ¿saben qué es? Es esto. Entonces, ¿qué quiere decir? A este segmento de la memoria le llama A. Ahora, ¿qué otra variable estás creando? La variable B. Atiendan, por favor. Aquí, control C, control B. Ah, bueno, aquí. Y crea la variable B. Entonces, las variables son letras, sí, pero ya hablando de informática más profunda, son segmentos de la memoria. Y lo hace de forma aleatoria, ¿ya? Aleatoria. ¿Qué quiere decir? No lo hace de que aquí va a ser A, aquí va a estar B, ordenadito. La memoria es súper desordenada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a ser B. Le vamos a poner un color diferente, ¿ya? Este va a ser la variable B. Uy, no ha guardado, ¿no? Aquí está. Ese va a ser la B. Le ponemos en su color. ¿Qué variable más crea? Crea la variable C y la variable D y la variable R, ¿ya? Entonces, la memoria lo que se encarga es de empezar a reservar segmentos de su memoria, ¿ya? De su memoria, y las empiezas a reservar para las variables que tú estás creando. Entonces, las variables ya no son tan simples ahora. Las variables, en realidad, las variables sí son letras, pero no quiero que lo vean como simples letras, sino que ya son segmentos de la memoria. A, B, aquí digamos que va a ser C. Aquí va a estar C, aquí va a estar la variable A, B, C. ¿Cómo era? R y aquí faltaría D. Entonces, esto es lo que hace. Entonces, la interpretación informática de esta primera línea de código, que sería declarar variables, es lo siguiente. Es que se guardan, se separan segmentos de memoria, ¿ya? Dentro de la memoria de la computadora y se empiezan a separar espacios para poder almacenar esos valores. Y la pregunta es, ¿y por qué usamos variables? Es que si se dan cuenta ustedes, las variables es como el nombre que le damos a los diferentes segmentos. Porque si no le daríamos nombre, ¿cómo llegaríamos a este segmento? La memoria es un conjunto de celdas, pero hay muchas, infinitas celdas, hartas celdas hay ahí. ¿Y cómo vas a identificar en cuál de todas esas celdas está tu valor que tú necesitas? Entonces, prácticamente las variables son como un identificativo, como ponerle nombre al segmento de la memoria para que tú puedas sacar y meter valores ahí. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo, jóvenes, por favor? Dije, sí. Dije, Ahora, esto es lo que ocurre con esta simple línea de código, la declaración de variables. Interesante, ¿no? Que juegue con la memoria. Ahora sí se junta todo. Después de esto, después de que la línea de código haya sido ejecutada por la máquina, entonces, ¿qué quiere decir? Esto ya ha pasado, ya se ha hecho, ¿no? Entonces, sigue. Emily, no sé si tienes alguna consulta. Inge, el otro, ¿verdad? Lo que nos estaba explicando. Esito, ¿me puede volver a explicar, por favor? Lo ¿De que estaba cuál? haciendo en Word. Por favor. Ya, lo que hemos dicho. Esta primera línea de código es declaración de variables, ¿ya? Lo que significaría, en resumen nomás ya, lo que significaría que para la máquina cada variable almacena un valor. Eso ya lo sabemos, porque desde los algoritmos ya hemos trabajado así. Las variables, por naturaleza y por concepto, almacenan diferentes valores. Pero en informática, las variables, si bien almacenan los diferentes valores, pero en informática ya prácticamente cada variable declarada en cualquier programa es un espacio dentro de la memoria. La memoria sirve en la computadora para guardar valores, entonces así lo guardan. Entonces, en otras palabras, en informática, no es la variable la quien guarda el valor, sino que la variable hace referencia a un segmento de memoria para que se guarde ahí. Entonces, los valores, cualquier valor que se guarde en una variable en programación, se guarda. La variable simplemente es representativo del espacio de memoria. ¿Qué quiere decir? Que el valor real se guarda en la memoria y la variable permite acceder a ese valor, nada más. Es como un nombre, nada más. Es como tu dirección de tu calle, por ejemplo. Ya, yo quiero saber, digamos, dónde vive, digamos, Pedro. Pero ¿cómo puedo saber cómo vive Pedro? Pues prácticamente nosotros para poder identificarnos tenemos números en nuestras casas, ¿no? Direcciones. Gracias a esa dirección yo puedo llegar o puedo llegar a dónde vive Pedro. Pero en este caso lo mismo. Los valores que nosotros pidamos, cualquier valor que yo trabaje en mi programa, se guarda en la memoria. Pero si ese valor de la memoria o ese segmento de la memoria no tiene un número,
¿Cómo voy a poder llegar a ese lugar? Es como yo te diría, pero ¿dónde vives? No, mi casa no tiene número, no tiene dirección. Entonces nunca voy a poder llegar a su casa, pues. Lo mismo aquí. Entonces las variables son identificativos de cada segmento, ¿ya? Ahora, atender. Después de que la máquina haya terminado de ejecutar esta línea de código, salta a la siguiente. A la siguiente. O sea, tiene un orden. Por eso es ordenado. Después de esto, salta a esta línea de código, ¿ya? Y esta línea de código, ¿qué dice? Sabemos nosotros que el sein significa leer un valor. Y estamos pidiendo un valor para la variable A, para la variable B, para la variable C y para la variable... Lo ejecuta en este orden, ya no es al revés. En esto, en otras palabras, significaría que el primer valor que yo dé va a ser ¿para qué variable? A. Para A, perfecto. Entonces, esto. Y aquí viene lo que les decía. Aquí viene lo que decía. Bueno, leo los muchos. Entonces aquí, entonces, un valor para A, digamos 4. Entonces, tú le pones 4 aquí, ¿no? Porque nosotros hacemos esto, ¿no? Aquí, mire, observamos esto. Vamos a poner play. Miren, ahí está. Yo le pongo 4 ahí. ¡Pap! Y sigue parpadeando. ¿Por qué será que sigue parpadeando en la máquina? Porque este 4 ya se guarda para la variable A. Sigue parpadeando ahí porque está esperando el valor para la siguiente variable, porque estamos leyendo 4, ¿no veo o no? Entonces ya entendemos por qué me muestra esto así. Ahora, entonces, digamos que A vale 4. Entonces, en ese caso, ¿saben qué ocurre en la máquina? Entonces, el valor 4 se ordena a ingresar en la memoria. Entonces, aquí es como si el valor 4 va a ser el variable, va a ser el valor de la variable A, pero visto desde la memoria, significaría que busca quién es la variable A de este programa. Allá, la variable A de este programa es esta. Entonces, ese valor lo mete en el segmento que se presenta, en otras palabras, 4. En otras palabras, ese valor 4 se ingresa en este segmento de la memoria. ¿Se va entendiendo? Sí, Inge. Lo Sí, mismo sí, sí. hace. Y lo mismo hace con los demás. Entonces, la máquina se queda parpadeando. Miren, les muestro aquí. La máquina se queda parpadeando porque espera que tú ingreses otro valor. Porque necesitamos leer el valor para la variable B ahora. Entonces, yo le voy a poner 1. Ahí está. Enter. Entonces, una vez que acabo de leer el siguiente valor, se queda parpadeando. ¿Por qué? Porque ahora tengo que leer el valor para la variable C. Pero, ¿qué ha pasado con este valor 1? Allá. Una vez que se dice ese valor 1, viene ese valor 1 y se ingresa. ¿Ya? Viene ese valor 1 y busca. Allá. Según mi programa, dice que ese valor 1 que se ha leído es el valor para la variable B. Entonces, ¿saben qué ocurre? Ese valor 1 viene por el buffer, ¿ya? De lectura. Es interesante esto. Este 1. Entonces, este que está aquí, el buffer verifica. Es bien importante. El buffer se va a encargar de meter datos a la memoria y sacarlos. O sea, ese se encarga de quién se entra y quién sale. ¿Ya? Dependiendo. Y gracias. ¿Y cómo sabe a quién sacar y a quién meter? Porque es un nido de celdas. Entonces, ¿cómo sabe a quién sacar y a quién meter? Gracias a los nombres de las variables. Entonces, en este caso, atender. Quiero meter el 1. El 1 va a ser el valor para la variable B. Entonces, él agarra y dice, ¿a quién es la variable B? Aquí estoy. Entonces, encuentra ese segmento, encuentra esa dirección de la memoria. Entonces, agarra y dice, este 1 va a estar aquí. Fácil. Y lo mismo ocurre con C y con D. Entonces, agarra y digamos un valor para la variable C. Digamos 2. Enter. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Agarra y lo que pasa es que el valor 2 es el que quiere ingresar. Aquí viene algo importante. El buffer, aquí quiero que se den cuenta, el buffer no solamente se encarga, atender por favor, no solamente se encarga de meter los valores ya a los segmentos de la memoria, también se encarga de verificar que este valor que quiere ingresar a la memoria cumpla con el tipo de dato. Eso es bien importante. El buffer es bien estricto. En otras palabras, verifica esto. Digamos que el valor es 2, hemos dicho, ¿no? 2. Este valor 2 sería el valor para qué variable. ¿Para B? No, para B ya hemos leído. La C. Para C. Sí. Ahí B ya La tiene el valor. C. Para C sería. El buffer es tan estricto que hace lo siguiente. Ay, perdón, Inge. Que dice lo siguiente, no se preocupe. Dice lo siguiente, atender. Esto quiero terminar. Dice, ¿y quién es la variable? ¿Quién es el segmento C? Aquí está. Aquí es lo importante. ¿Saben qué es lo que hace el buffer? Verifica. Dice, allá, antes de que meta este valor 2 aquí, en la variable, o sea, antes de que lo ponga aquí ese 2, ¿no veo o no? Antes de que lo ponga aquí ese 2, ¿saben qué es lo que hace ahí? Lo que va a hacer aquí es lo siguiente. Agarra y verifica qué cosa. Esta variable C, ¿de qué tipo de dato es? La variable C es de tipo entero, ¿no veo o no? Lo que significa que a esta celda, a esta pequeña celda en la memoria, lo que pasa es que automáticamente
verifica. ¿Qué quiere decir? Que a esta celda solamente pueden entrar números enteros. Por eso es importante el tipo de dato. Al decir int A, perdón, al decir int A, B, C, lo que sea aquí, en el caso significa que a este segmento solamente pueden entrar números enteros. Entonces el buffer no solamente se encarga de meter los valores, no, sino que mete valores siempre y cuando cumplan con el tipo de dato. Es decir, esto. Si yo le pongo aquí la variable A o el carácter A, entonces si yo quiero guardar el carácter A en la variable C, no es posible. ¿Por qué? Porque la variable C, al ser entera, solamente puede recibir números enteros, pero yo quiero guardar un carácter en este segmento. Entonces, no se puede, ¿no ve? No se puede porque lo que quiero guardar en este cuarto no es del mismo tipo. Entonces, el buffer se encarga de eso. El buffer verifica. Allá, este carácter A o este carácter, digamos, hola, esta cadena de caracteres, quiere ingresar en este segmento C. ¿Podrá? No se puede, porque el buffer verifica. En este cuarto, ¿pueden vivir caracteres? No, solamente enteros. ¿Por qué? Porque la variable C es de tipo entero. Entonces, el buffer lo que hace es rechazar. Rechaza, dice, ya, este valor no puede ingresar aquí porque no es compatible con el tipo de dato. Entonces, lo rechaza y cuelga el programa. Cuelga el programa. Entonces, es importante respetar. No sé si a alguien le ha pasado algo así. Digamos, le has puesto un valor cualquiera y le sale así, un error cualquiera. Le sale, cualquier cosa le sale, pero menos el resultado correcto. ¿A alguien le ha pasado eso probándolo? Sí, Inge, sí, a mí. Sí, ¿Y Inge. saben por qué ha pasado eso? Porque el buffer, al darse cuenta que el valor que le has puesto no es compatible con el tipo, entonces automáticamente el programa ya es cualquier cosa. Entonces tú no puedes entrar aquí, entonces el programa ya se corrompe y se hace cualquier cosa, ya no sirve, o no. En algunos casos hasta se cuelga, o miento. No, Sí, Inge. sí. Entonces, si les pasa eso, es porque el valor que estás insertando no es compatible con el tipo de datos. Los tipos de datos, súper importante. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, Inge. Sí, entendido. Sí, Ahora, sí. ya, esto sería un error, por eso por si alguien le ha pasado, pero ya. En este caso, supongamos que el valor que le ha puesto es 2, ahí está, ¿no? 2, ahí está, listo. Entonces, el programa sigue parpadeando, le hemos puesto 4, 1, 2, ¿no? Y sigue parpadeando, la pregunta es, ¿por qué sigue parpadeando? Porque está esperando leer un valor ahora para esta variable, ¿no veo o no? Entonces me faltaría un valor para la variable D. Le vamos a poner el valor de 2 también, o 3, ya está, ¿no? Ahí está. En este caso, ahí, ¿no? 3. 1, ya, para hacerlo más fácil. 1, ahí está. Entonces le ponemos el valor de 1. Entonces, una vez que le haya puesto enter yo ahí, atiéndame por favor, una vez que le haya puesto enter ahí, entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo mismo. El valor 1 viaja por el buffer, porque se ha leído el valor, viaja por el buffer de comunicación y ahí está. Y la pregunta es, el buffer dice, este valor 1 guárdame en qué variable, en la variable D. Entonces pregunta, ¿el número 1 es entero? Sí, aquí. Entonces automáticamente guardaría aquí el número 1. Entonces, con esto estaríamos terminando la lectura. Entonces, agarra esto y este valor se queda vacío, este valor vacío, ahí está. Y de esta forma estaríamos terminando la lectura de datos. Entonces, de esa forma la máquina empieza a llenar los valores. Cuando se leen datos, de esa forma trabaja la computadora. Entonces, ahora las variables evidentemente guardan los valores, pero no es que la variable la guarda, sino que prácticamente esa variable es representativo de un segmento en la memoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las variables o los valores se guardan en variables que hacen referencia a la memoria de la computadora. ¿Se entiende? Ahora, una vez que haya terminado esta línea, ¿saben qué pasa? Ocurre esta otra, ¿no ve? Ocurre esta otra. Y esta otra es más fácil de hacer, porque esta otra prácticamente es lo mismo. Aquí viene el procesador, agarra y el procesador, y aquí agarra y dice, aquí hay un proceso. Agarra y aquí hay un proceso, indica, ¿no? Indican que hay un proceso. Ahí está. Ahí. Entonces, indican que hay un proceso y lo único que hace esto es reemplazar. Reemplazar. Igualito que lo que pasa en las pruebas manuales, aquí lo mismo, no hay donde perderse aquí con este operador, ¿ya? Voy a insertar un cuadro de texto aquí, listo. Listo. Aquí está, ¿no? Aquí, me vengo aquí, ahí está. Entonces aquí, la operación está, ¿no? No hay operación. Me lo voy a copiar nuevamente. Ahí está. ¿Por qué no puedo copiar? Creo que mi tecla control, ahí está. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Entonces, la máquina detecta que hay un cálculo. Entonces, el profesor agarra y dice, hay que operar hay que hacer esta operación matemática. Entonces, agarra y opera. Y aquí lo mismo. Aquí no hay ciencia. Aquí lo que hace es R, toma el valor de cuánto. Entonces, aquí, al buffer le ordena. Le dice, ¿cuánto vale A? Pero A, lo que hace, A vale 4. Eso sabemos nosotros por lógica. Pero visto de una forma más profunda, ¿qué hace el buffer? El buffer agarra y dice, ¿quién es A? Es este segmento. Entonces, extrae este valor de ese segmento. Eso significa que A vale 4. Pero trabaja con la memoria. Por B. ¿Quién es B? Entonces, el buffer busca. ¿Quién es B? Entonces, busca el segmento B. Este es B. ¿Quién vive en B? Está el 1. Entonces, lo extrae este valor y mete una copia aquí. Entonces, aquí está el 1. Por ¿quién es C? Este es C. Entonces, este es 2. Entonces, aquí valdría 2. ¿Quién es D? Este es D. ¿Quién está en D? Es 1. Entonces, aquí vendría 1. Entonces, prácticamente hace lo que siempre hemos hecho. Reemplaza los valores, solamente que ahora, no, repito, no es la variable el que guarda el valor, sino que la variable es representación a una dirección en la memoria. Después de que haya hecho esto, después de que haya reemplazado los valores, entonces simplemente, ¿qué faltaría hacer? Opera. Pues no, ya sabemos esto. Y como no hay prioridad de operadores, nada, aquí sería 4 por 1 por 2 por 1. Entonces aquí 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. ¿No? 8 por 1, 8. Entonces aquí sería 8. Entonces aquí viene, aquí dice, R toma el valor de 8. Entonces aquí, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando una asignación. Estamos diciendo que R va a valer 8. Entonces, ¿qué ocurre para él? Ocurre lo siguiente. ¿R quién es? R es un segmento en la memoria. Entonces, él agarra y dice, ya. Entonces, ese 8 que ha salido como resultado, ese número 8 que es resultado aquí, lo va a meter ¿en dónde? Lo va a meter en el segmento R. ¿Quién es R? Es este. Entonces, aquí valdría 8. Entonces, de esa forma ya ha hecho la operación. Y finalmente, después de que ha terminado esto, salta a la siguiente línea de código. ¿Qué es esto? Sabe perfectamente la máquina que el cout es imprimir algo en pantalla, ¿no veo o no? Entonces, significa que va a imprimir ¿qué? La variable R. Entonces, lo que le ordenan al buffer es ahora que extraiga un valor, porque recuerden que el buffer mete y extrae valores también. Entonces, prácticamente la gana dicen, ¿sabes qué? Sácame al valor que esté en R. Y lo vamos a mostrar en pantalla. Entonces, prácticamente agarra el buffer y dice, a ver, ¿quién es R? Eres esto. ¿Quién vale en R? Vale 8. Entonces, prácticamente lo que hace es mostrar en la pantalla de la computadora, la pantalla, digamos, y termina mostrando el 8. Salta esto, salta a la siguiente línea. Esta línea significa que el programa ha terminado, encuentra la llave del cierre y prácticamente el programa termina. Entonces, así es como el programa ejecuta todas las instrucciones, ya pero ahora utilizando la memoria de la computadora. ¿Se ha entendido? Sí, Inge, se ha entendido. Entonces, la programación ya es súper más interesante, ya es otra cosa, ya no es solamente verlo desde el punto. Siempre explico esto porque no quiero que la gente piense que se guardan los valores en variables, no, esos variables ocupan espacio dentro de la memoria. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio más, pero antes voy a explicar un poquito más esto de la memoria para que quede bien clarito, ¿ya? Nos queda menos de un minuto, hemos acabado cabalito esa parte. Se conectan rapidito, por favor, para seguir avanzando, ¿ya? Bueno, gracias. Sí, sí, Saúl. Se va a cortar, después te respondo a esa pregunta.